Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una retroalimentación de la unidad 1. De toda esa teoría que les había enviado a la plataforma y un repasito para después poder ir continuando con esa unidad, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la definición de lo que es un conjunto. Dice así la definición: un conjunto es una colección de objetos bien definidos que pueden ser concretos o abstractos. Ejemplo, el conjunto de las vocales. No olvidarse que todo conjunto se representa siempre con letras mayúsculas. Y los elementos que forman parte de ese conjunto van entre llaves y con letras minúsculas, como está acá en este ejemplo. A mayúscula, el nombre del conjunto. La mayoría de las veces con las letras del abecedario. Nombre del conjunto es A. Los elementos que van entre llaves serían A minúscula, E, I, O, U, que serían las vocales, elementos del conjunto. Cada elemento siempre va separado a través de la coma, ¿verdad? Entre llaves y a través de la coma. Formas de expresar un conjunto. Un conjunto se puede expresar de dos formas. Una de las formas es por extensión, en donde se enumeran los elementos y van entre llaves, como el caso anterior. Conjunto A es igual, entre llaves, A, E, I, O, U. Por comprensión o en forma constructiva es cuando se escribe una propiedad que deben tener todos los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, A sería el conjunto y se lee en esta forma: X tal que X es una vocal. Con esto estoy indicando la propiedad. Matemáticamente se expresa en esta forma: X, una raya inclinada, tal que X es una vocal, se cierra la llave. Entonces, dos serían las formas: por extensión y en forma constructiva o por comprensión. Bueno, esto es lo que tienen que saber bien de conjunto. Entonces, la definición, las formas de expresar el conjunto o un conjunto. Ahora viene subconjunto. ¿Qué viene a ser un subconjunto? Dados dos conjuntos A y B, se dice que A es subconjunto de B si todos los elementos de A se encuentran incluidos en B. ¿Qué significa? Que todos los elementos de A se encuentran dentro de B. Y acá tienen un ejemplo. Dado el conjunto A, que está formado por los elementos 2, 3, 4, y B está formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué significa? Que A está incluido dentro de B. La nomenclatura es la siguiente. Se escribe de la siguiente forma: A, el símbolo de incluido, que es como una C más alargada, A incluido en B. Si hacemos el diagrama de Venn, que viene a ser el gráfico de conjuntos, tenemos en esta forma el conjunto B, que está formado por todos los elementos, que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dentro de ese conjunto B simbolizo el conjunto A, que está formado por los elementos 2, 3 y 4. Con el diagrama de Venn tienen que tener en cuenta que todos
los conjuntos y subconjuntos se representan con círculos o con elipses. O sea, esa es la forma universal. Ahora, puede suceder lo siguiente, que A no esté incluido en B. Entonces, la nomenclatura va a ser A, el símbolo incluido, pero con una raya transversal, y eso significa no incluido. Tiene mucha importancia la nomenclatura, ¿sí? Entonces, ustedes al escribir o al tener ejercicio, tratan de utilizar las nomenclaturas correspondientes. Y acá les vuelvo a repetir otra nomenclatura que anteriormente tenía que haberles indicado, que es la siguiente. Si un elemento pertenece al conjunto, se representa con la letra epsilon, que significa, en matemática, en teoría de conjunto, pertenece. Si esto tiene una raya transversal, significa que no pertenece. Por ejemplo, yo puedo escribir el elemento 2 pertenece al conjunto A. El 6 no pertenece al conjunto A. Serían los dos símbolos que tenemos que tener en cuenta. Más incluido, que es de conjunto a conjunto, ¿sí? Cuando es elemento al conjunto, el símbolo de pertenencia. Cuando estoy tratando con conjuntos, incluido y no incluido. Bueno, y eso es lo que tienen que tener en cuenta para después poder hacer las operaciones de conjunto. Continuando con teoría de conjuntos, ahora les quiero definir clases de conjuntos. Esta parte yo les envío en la parte teórica, pero lo mismo les voy a hacer un repasito, porque acá entran las dos formas de enunciar un conjunto, por extensión y por comprensión. Además, ciertas definiciones que tienen que saber para poder hacer los ejercicios que les estoy enviando de tarea. El primer conjunto, conjuntos finitos e infinitos. ¿A qué se le llama conjuntos finitos? Los conjuntos finitos son aquellos que se pueden contar. Contar todos sus elementos, desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, tienen acá un ejemplo de finitos que está escrito en forma constructiva, en donde X, tal que X, son los ríos del Paraguay. Y esto va entre llaves. Finito, ¿por qué? Porque yo puedo contar esa cantidad de ríos. Infinitos son aquellos que se pueden contar, pero se desconoce el último término. Un ejemplo de infinitos que está escrito en forma constructiva, ¿verdad? El conjunto de X, tal que X, son los números pares. Los números pares, puedo empezar con el 2, 4, 6, 8, y eso se pone punto suspensivo si los voy a enumerar. O sea, no se conoce el último número. Entonces a eso se le determina como conjuntos infinitos. X, tal que X, es un número par, o son los números pares. Bueno, entonces, dos tipos de conjuntos, finitos e infinitos. Finitos puedo contar, infinitos conozco el inicio, pero no sé el final. Luego viene el conjunto unitario. Es aquel que tiene solamente un elemento. Ejemplo, A tiene como único elemento la vocal o la letra I. Entonces es un conjunto unitario. O B, que está escrito por comprensión, X, tal que X más 5 es igual a 9. ¿Qué significa esto? Tengo una ecuación en donde su único resultado va a ser X igual a 4.
un solo resultado. ¿Por qué? Porque es una ecuación de primer grado. Luego, número 3, conjunto vacío o nulo. Dice, es el conjunto que carece de elementos, cuya notación, nomenclatura, es la letra griega phi, pero escrito en imprenta sería esta. El circulito con la rayita inclinada. Ejemplo, ¿cómo puedo representar al conjunto vacío? Puedo representar en esta forma, escribiendo el símbolo o poniendo entre llaves y dejar las llaves, ¿verdad? Pero vacío, directamente, sin ningún elemento. Entonces, esta sería una nomenclatura, esta otra del conjunto vacío. Otra forma, puedo expresar así y me doy cuenta que el resultado es vacío. Por ejemplo, C, X tal que X es un número par entre 8 y 10. Fíjense que entre 8 y 10 no hay ningún número par. Entonces directamente el resultado sería el vacío. ¿Sí? Entonces son las distintas formas de expresar el conjunto vacío. Ojo con esta nomenclatura. Bueno, el cuarto, cuando los conjuntos son iguales. Yo les fui enumerando, ¿verdad? Para que después puedan resolver los ejercicios. Porque en los ejercicios tienen todo combinado esto. Por ejemplo, cuando los conjuntos son iguales. Dos conjuntos son iguales si tienen el mismo número de elementos. Ejemplo, sea el conjunto C, X tal que X es una vocal. Esto está escrito por comprensión. El conjunto A está escrito por extensión. Está entre llaves A, E, I, O, U, que son las vocales. Entonces, en este caso, yo estoy afirmando que escrito en esta forma, los conjuntos van a ser iguales. El conjunto C es igual al conjunto A. Bueno, quinto. ¿A qué se le llama conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos son los que no tienen ningún elemento en común. Ejemplo, el conjunto R, X tal que X, es un número par. S, que es otro conjunto, X tal que X, es un número impar. Entonces, allí no tienen ustedes ningún elemento en común. Entonces, para ese caso, decimos que R y S son disjuntos. No tienen elementos en común. En este caso, no hay ninguna nomenclatura, ninguna notación para determinar. Directamente se escribe, son disjuntos, por no tener elementos comunes. Bueno, y por último tenemos el conjunto universal que se representa, de acuerdo al diagrama de Venn, con un rectángulo o un cuadrado, gráficamente. Dice el conjunto universal, U, es el universo de los elementos. De acuerdo al ejercicio que me vaya saliendo, voy determinando si es universal o si es un conjunto finito o infinito. Ejemplo, A es igual a X tal que X es una vocal. Ese es un conjunto. U, que es el universo, X tal que X es una letra del alfabeto. El alfabeto represento con el rectángulo y todas las letras del alfabeto. Y en un rinconcito puedo simbolizar las vocales. Y ahí escribo en forma circular y le pongo el nombre del conjunto. En este caso era A. Las vocales A, E, I, O, U. El resto, las letras del abecedario.
Bueno, y hasta aquí, y después les estoy enviando una nueva tarea que ya les indico la fecha que van a entregar.